Dios bendiga. Sean todos bienvenidos, hermanos. Nos vemos ya cuando los jóvenes y maestros también se van, nos quedamos un grupo algo reducidos, pero lo importante es de que estamos aquí, hermanos, para darle la honra y la gloria a nuestro Dios en este día de gloria para nuestro Dios, donde el pueblo de nuestro Dios se reúne para precisamente alabarle, glorificarle, también para estudiar su palabra, meditar en ella, para tener comunión también como pueblo de nuestro Dios, ser edificados también en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y todo eso se resume en Juan capítulo 4, versículo, se me fue la cita, 23 y 24. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Okay? De hecho, esa palabra adoradores, hermanos, no se enfoca solamente en un culto. Cuando se quiera referir a un culto, la palabra, déjame ver si es latreu. Implica precisamente culto o servicio. ¿Okay? Pero esa palabra en Juan capítulo 4 no vemos, cuando dice adoradores, no es latreu, sino es proskuneo. Proskuneo. Que implica, hermanos, el hecho de rendirle reverencia a Dios en toda nuestra vida. ¿Okay? En toda nuestra vida. Implica reverenciar el nombre de nuestro Dios en toda nuestra existencia. No solamente, no se encierra en unas cuantas horas, sino en toda nuestra vida. ¿Okay? Y pues bueno, precisamente estamos estudiando acerca de la fe, como lo dice Santiago, hermanos. La oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Viéndonos ahí la cita nuevamente para aquellos que probablemente apenas nos estén viendo, de qué estamos tratando acerca precisamente del poder de la oración eficaz, ¿no? El versículo 15 de Santiago 5, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, dice, puede mucho. La oración activa, continua, constante, ¿no? También es por eso que mismo Pablo dice, ¿no? Orad sin cesar, ¿no? Orar continuamente. Oren en todo tiempo, en todo momento. Y veíamos precisamente, ya estamos en esa parte final, ¿no? Donde estamos viendo de qué manera, con qué actitud tenemos que ir ante la presencia misma de nuestro Dios. Y la semana pasada mirábamos eso, ¿no? Cuando dice el Espíritu Santo, acercaos pues a Él con un corazón sincero. ¿Okay? Y luego también dice, en plena certidumbre de fe. ¿Okay? Ahí en Hebreos capítulo 10, déjeme, se lo leo, que es en Hebreos capítulo 10, en el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, y luego dice, en plena certidumbre de fe. ¿Okay? Cuando se habla de algo que está pleno, hermanos, es algo que está totalmente cubierto. ¿Ok?
Es como un vaso donde usted le deposita agua, llega hasta el borde, que no le cabe ni una gota más, pleno, lleno. ¿Ok? Lleno. Dice, en plena certidumbre de fe. ¿Qué es la certidumbre? Certeza. Se traduce como certeza, ¿no? Como la certidumbre es la seguridad, hermano. ¿Ok? Es estar seguro, completamente seguro. Y lo que a uno lo hace seguro, sentirse seguro, es la confianza, en plena certidumbre de fe. ¿Ok? Por ejemplo, si a uno le detectan un problema con algún problema en el corazón, alguna deficiencia en el corazón, ya sea con alguna de las venas cardiovasculares, ¿no?, que hacen circular la sangre, o que hay un problema en el corazón mismo, ¿no? Y que si no se atiende rápidamente, la persona puede morir. Como muchas personas, hermanos, pueden estar saludables físicamente. Hay gente que hace ejercicio, que no tiene problemas de colesterol, ni de alta presión, ni nada, pero si tiene algún problema deficiente en el corazón, hermanos, puede morir. Un infarto fulminante y ahí quedó, como ha pasado, lamentablemente. Pero el punto es de que cuando se detecta un problema así, ¿a quién recurre uno? ¿Al carpintero? A un cardiólogo. Y no a un doctor en general. El doctor te va a atender, te va a checar y va a decir, algo no anda bien aquí, te voy a hacer unos exámenes, te voy a mandar a hacer unos exámenes. Y resulta de que hay un problema. Y ¿sabes qué? Tienes que consultar con un especialista. Y ya cuando el especialista uno lo checa y dice, tú tienes un grave problema, ¿okay?, en el corazón. Se te tiene que atender rápido, si no puedes morir. ¿Y qué es lo que va a hacer usted? Va a decir, puras mentiras. Esta gente nomás le quiere sacar a uno dinero. Mucha gente es incrédula, ¿no? ¿Qué es lo opuesto, hermanos, a la certeza? ¿Qué es lo opuesto a la confianza? La incredulidad. ¿Okay? Entonces, y aún teniendo la evidencia, ¿verdad?, de un examen, un chequeo y todo, ahí está la evidencia de que estás mal internamente, tienes un problema. Y aún así, a veces, delante de la evidencia, a veces la gente no cree. Precisamente estaba platicando con unas compañeras de trabajo, y que una de ellas estaba poniendo en duda la Biblia. Dice, yo en parte no creo mucho en la Biblia, porque hay cosas como que se contradicen, como que hay cosas turbias y cosas así. Y la otra muchacha decía, es que date cuenta que la Biblia fue escrita por hombres imperfectos, hombres también malos y todo, ¿no? Y yo le decía, bueno, le digo, hasta cierto punto tiene razón. Le dije, pero tú ahorita le acabas de preguntar a ella que si no sabe el día de la independencia en Honduras, y dice que no, y tú le dijiste que el que desconoce la historia tiende a repetirla. Le dije, mira, tú y yo somos mexicanos. Yo te voy a decir que eso de la independencia de México, yo no creo en nada de eso. En nada de eso. Son puras patrañas, son puras mentiras. ¿Pero cómo? Dice, si fue escrita por personas que participaron en la revolución, etcétera, etcétera, independencia. Le digo, bueno, lo mismo la Biblia también. Fue escrita por hombres que fueron contemporáneos, ¿no?, y que registraron hechos, eventos y todo. Y más aún así, estos hombres no la escribieron por su iniciativa propia, sino que fueron inspirados por el Espíritu de nuestro Dios. Le dije, pero ¿cómo es posible que tú sí le puedas dar credibilidad a un libro de historia y no quieras darle credibilidad a la Biblia? Con eso. Okay. Entonces, es difícil, hermano. La gente
que no cree en Dios es porque no le ha conocido, aún habiendo todas las evidencias. Yo le decía, mira, no existe el país de Israel, no existe la nación de Asiria, no existe la nación de Egipto, no existen todos esos lagos, mares que habla la Biblia. Es un libro que te da clase de geografía, de historia, de psicología, de ciencia, de química. No puedes ignorar un libro así, le dije. Lo ignoras porque te conviene, por el simple hecho. Pero hay mucha evidencia externa todavía que te puede decir de que la Biblia es veraz y es eficaz, sobre todo. ¿Okay? Por eso, lo que estamos viendo aquí, hermanos, acerquémonos, ¿okay?, ante la presencia misma de nuestro Dios. No solamente tenemos que venir con una actitud honesta, sincera, sino aún en plena certidumbre de fe. Si yo tengo ese problema cardiovascular, hermanos, y yo voy a confiar primeramente en los resultados que se me están presentando, son evidencias claras de que mi corazón no anda bien, aún mis síntomas también, ¿ok? Y luego todavía con el doctor que me va a atender, es un especialista en el corazón. Y es por eso que personas, hermanos, se ponen en las manos de un doctor así, porque sabe que va a hacer ¿qué? Un mejor trabajo, ¿ok? Que se va a esforzar en salvar mi vida, porque si esa persona está ahí es principalmente por su vocación, por salvar vidas. Okay. Entonces, toda mi confianza está depositada en Él, obviamente, en Dios, ¿no? Principalmente está depositada en Dios, pero hablando en términos humanos, en la capacidad de un hombre. Y entonces es cuando yo me pongo en las manos de Él. Lo mismo así también en el aspecto espiritual. No podemos ponernos en las manos de Dios si no confiamos en Él. ¿Okay? Por algo el Espíritu Santo nos dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Okay? ¿Qué es lo que me puede a mí ayudar, o qué es lo que me puede a mí hacer que confíe? Y no solamente en una forma a medias, así más o menos, plenamente. ¿Qué es lo que me puede a mí ayudar, hermanos, en confiar en Dios? Exactamente, hermano. El conocimiento, por eso la Biblia la tenemos aquí, para conocer precisamente quién es Dios y qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Conocer la esencia misma de nuestro Dios, hermanos. Conocer su poder, ¿okay? No solamente su esencia, su naturaleza, su moralidad, ¿okay?, sino que aún también conocer su poder mismo. Es un poder incalculable que no se puede medir. ¿Okay? Y el saber que Él es el creador del universo, de todo lo visible e invisible, hermanos. Como, déjenme ver, de hecho Santiago lo dice, que cuando alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin medida. Dice, pero pida, ¿con qué? Con fe. Y luego dice, no dudando nada. O sea que en la fe, hermanos, no hay ni la más mínima pequeña cantidad o espacio para la duda. Yo creo, pero yo creo
Pero ese pero, ¿ok?, nos puede estorbar, nos puede impedir a no obedecer a nuestro Dios. ¿Ok? Por eso hay razones. Por ejemplo, si usted confía en Dios, deme una razón para hacerlo. Usted como hermano, deme una razón para hacerlo de que usted confía en Dios. Pensar en uno mismo, lo que uno recibe como el aire, toda la naturaleza, y que no podemos explicar cómo existen las estrellas y todas las cosas del espacio. Muy cierto. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, a lo que el hermano está diciendo precisamente, ¿ok? Fíjense lo que dice la Escritura. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Hebreos 1, versículo del 1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Ahora fíjense bien, el cual, o sea Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de su ser, y quien sustenta todas las cosas. ¿Quién hace posible que toda esta galaxia, hermanos, esté funcionando? Que todo este sistema solar esté funcionando bien. ¿Quién lo hace posible? ¿Quién es el que mantiene al sol, hermanos? ¿Y quién es el que aún tiene control sobre todas estas cosas? Hay un pasaje, hermano, que dice que quien sostiene la tierra con 2 dedos. Sí. En algo ahí lo que nos ilustra, no significa que Dios está deteniendo así con 2 dedos el sol o la tierra, hermano, sino que dándonos a entender que Él tiene control sobre todo. ¿Okay? Control sobre todo. Por eso, ciertamente, hermanos, si Él sustenta todas las cosas, Él me sustenta a mí. ¿Okay? Esa es una de las razones por las cuales uno puede confiar en Dios. En Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, eso es bonito, ¿ok? Pero mira lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 28. O sea, confiamos en Dios, yo confío en Él por su poder, ¿ok? Y el poder que tiene sobre mí. Pero también en Mateo capítulo 10, que dije versículo 28, y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? ¿Qué razón debemos de tener para confiar en nuestro Dios? En el temor a nuestro Dios, hermanos. Hay gente que no teme a Dios y que dice palabras tan groseras, tan insultativas hacia nuestro Dios, hermanos, que uno se queda. Le platicaba precisamente a mi esposa de la conversación que tuve con una persona así. Y me llegó no la cita, sino las palabras que el Señor dice: no deis las perlas a los cerdos, no sea que la pisoteen. Y yo cuando empecé a escuchar palabras fuertes en contra de nuestro Dios, dije: no, hasta aquí, no más. Okay. Me quedé mudo, ya no dije nada, porque se aplica eso.
compartirles la palabra a nuestro Dios a personas que son respetuosas, que están prestas a escuchar, a entender, que se interesan en hacer una comprensión de la Escritura. Eso es bueno. Pero ya cuando una persona está ofendiendo a Dios, cuidado, ¿ok? Por eso nuestra fe, hermanos, nuestra confianza principia cuando uno empieza a conocer la esencia misma de nuestro Dios, cuando uno empieza a conocer su poder también, porque como dice la Escritura, puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno, tiene poder, ¿ok? Y no solamente eso, hermanos, cuando el Señor mismo también nos dice: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, hermanos? La vida como promesa. O sea que mi fe, mi confianza está basada en las promesas de nuestro Dios. Todo lo que Dios nos provee a través del conocimiento mismo, y siendo un poco más específicos en cuanto al conocimiento precisamente, ¿okay?, nos ayuda a confiar en nuestro Dios, aunque a veces, hermanos, nos cuesta trabajo hacerlo. Mire, vaya conmigo rápidamente ya al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 20. Hablando del rey Ezequías, segundo libro de Reyes, capítulo 20. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Es decir, habla con tu gente, ¿okay?, y pon en orden. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomadla, y la pusieron sobre la llaga, y sanó. Es lo maravilloso de esto, hermanos. ¿Ok? Para poder sanar nuestro cuerpo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Para poder sanar nuestro cuerpo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Orar. ¿Ok? Orar a nuestro Dios. Y luego después, seguir las recomendaciones. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hizo Isaías, hermanos? Tomad masa de higos. ¿Qué significa eso? Tiene acción, tiene que tener acción. Se hace como tipo brebaje, se hace como tipo de masa, como de jarabe, algo así por el estilo. ¿Ok? Y se unta en la herida. O sea, había métodos curativos naturales, ¿ok? Como dice Santiago allá, ¿no? Si está alguno enfermo, hablan los ancianos y que le unten, ¿qué? Aceite, ¿ok? Era un método curativo. Dolencias, ya se hace musculares, ya se hace de las coyunturas, etcétera, o algo así por el estilo, ¿ok? Pero se conjuga lo que es la voluntad de nuestro Dios con la medicina. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, pasa esto, hermanos. Dice el versículo 8: y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará?
y que subiría a la casa de Jehová al tercer día. Respondiendo Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequiel respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Es obvio, de acuerdo al sistema solar, hermanos, es obvio que la sombra tiene que avanzar. ¿Okay? El día se va acabando, tiene que avanzar. ¿Qué hizo Dios, hermanos? Para que la sombra retrocediera. ¿Cómo explicar esto? Algunos astrólogos, científicos, qué sé yo, aunque podría uno imaginarse que todo el sistema solar se detuvo y luego retrocedió tantito, nada más. Pero imagínense la catástrofe que se hubiera provocado, hermanos, en un movimiento así, ¿no? O que simplemente la sombra la retrocedió. Pero la sombra es el reflejo del sol, hermanos. Es algo increíble y es algo a la vez un evento que no se puede entender. Simplemente admirar. Como las cosas de las mujeres, ¿no? Por ahí lo dicen los hombres viejitos, los consejos de los viejitos. A la mujer no trates de comprenderla, ámala solamente. Es muy difícil comprenderla, ¿no? Pero ámala nomás, ¿ok? Bueno, así en las cosas de Dios, hermanos. Así en las cosas de Dios. Que no tratemos de comprender ciertas cosas que son incomprensibles, solamente admirarlas y creer, porque las señales para quienes son, las señales para quienes eran, hermanos, para los incrédulos. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 14, ¿okay? Primera de Corintios capítulo 14 versículo 22. Primera de Corintios 14, versículo 22. Así que dice, las lenguas, ¿qué eran las lenguas, hermanos? Los idiomas, ¿ok? Es como si yo me pusiera a poner a hablar en francés, ¿verdad? Y que no sé ni papa de portugués, ¿no? Y de repente les empiezo a predicar en portugués, imagínense. ¿Y de dónde sacó tanto el idioma francés y muy apenas habla español o muy apenas habla castellano? ¿Ok? Pero era una señal, precisamente como lo que pasó en el día del Pentecostés, que empezaron a escucharles en diferentes idiomas. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino ¿a quién? A los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Es decir, el conocimiento, hermanos, el conocimiento, la ciencia, el pensamiento de Dios ya es para los que ya tenemos esa capacidad de discernir, de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero para los incrédulos, ¿qué se requiere? Una señal, una evidencia, ¿ok? Y las lenguas era precisamente para eso, para demostrarles que el poder de Dios estaba en ellos y convencerlos. Cuando este hombre supo de la voluntad de Dios, hermanos, que le dijo, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas y sé que has obrado delante de mí con un corazón íntegro y recto, por lo tanto te voy a favorecer. No te voy a dar 1 año, ni 2, ni 5, ni 10, 15 años te voy a dar. ¡Wow! Que Dios es generoso, mi hermanita. ¿Y qué hizo este hombre? ¿Qué señal me das? ¿Qué? ¿Qué señal me das? Como Tomás. O no, más bien como Felipe, aunque también Tomás fue incrédulo. Pero Felipe, ¿qué fue lo que le dijo al Señor? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Felipe? Tanto tiempo he andado con vosotros y aún no me has visto, Felipe. ¿No me has conocido? Todos los milagros que he hecho, todos los sucesos que he hecho, todavía no te son suficientes para creer que yo soy. ¿Me sales con eso? Muéstranos al Padre y nos basta.
Es decir, que para él todavía lo que el Señor venía haciendo, hermanos, no le había sido suficiente. Lamentablemente a veces estamos en ese proceso usted y yo. Por eso cuán importante y cuán necesario es hablar acerca de la oración. El día en que usted doble sus rodillas en la intimidad de su casa, de su rinconcito, el día en que usted se siente y orar a nuestro Dios, el día que usted levante las manos, como usted lo haga, ¿realmente lo hace por convicción? ¿Realmente hay convicción, hermanos, en su ser? ¿Realmente cree que Dios puede asistirle, puede ayudarle? A veces cuando las cosas marchan bien, hermanos, es fácil confiar en Dios. Pero cuando la vida después nos pone en una situación tan adversa como a través de la enfermedad, a través de problemas económicos, a través de otras cosas que nos dañan, que nos afectan, que nos perjudican, hermanos, es ahí en donde se pone a prueba nuestra fe. Precisamente el sermón de esta mañana es una fe a prueba de fuego. Pero lastimosamente, lamentablemente, hermanos, aún hay cristianos entre nosotros que oran a Dios pero sin convicción, sin certeza. ¿Sabe? Yo oro todos los días por mi familia, por mis hijos. ¿Okay? Y a veces una de ellas me dice: papá, no dejes de orar por mí. Mija. Es lo primero que hago cuando voy a Dios. Ten piedad y misericordia por mis hijos. Y de que lo va a tener porque esa es mi fe. Así como Él la tuvo conmigo. ¿Okay? Pero uno cumple. ¿Okay? Por eso la certeza de la fe solamente se puede comprobar mediante ¿qué? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Dígame una cosa, mi hermana, mi hermano. ¿La fe que usted tiene le convence principalmente a usted? Antes de convencer a los demás, ¿le convence a usted? ¿Ha tenido en algún momento de duda? ¿De titubeo? Porque Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin medida, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la ola del mar. ¿Cómo es la ola del mar, hermanos? Usted, no sé si usted ha estado en alta mar, que hay muchas corrientes, unas para allá, otras para acá, otras para allá, para acá, como la ola del mar, llevada ¿por dónde? Por doquiera. El que tal hace, dice, no, ¿cómo dice? El que tal hace no recibirá cosa alguna del Señor. No piense que recibirá cosa alguna. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy dice, yo sí creo en Dios. Yo sí tengo fe en Dios. Pero como que a veces no me convence la palabra. O a veces en la tribulación, oh Dios, ¿estás conmigo o no estás conmigo? ¿Me vas a ayudar, sí o no? Empezamos a dudar del poder de nuestro Dios, hermano Fabián. No, hay veces que hay hermanos que piensan que la fe es mentalidad positiva. Hey. Que piensas que sí se puede, sí va a pasar, sí. Pero la fe no es, Dios nos enseña que la fe no es nada más tener mentalidad positiva, es conocimiento. La fe se basa en conocimiento. Sí. Y esperar la respuesta de Dios. Y si la respuesta es favorable, qué bueno, gloria a Dios. Pero si la respuesta de Dios es no, ¿qué tienes que hacer? Aceptarla como tal.
En el momento, precisamente vemos en el caso de Job, hermanos. Job era un hombre muy bendecido por nuestro Dios. Pero cuando empezó a perder todo, ¿qué dijo? Empezó a renegar de Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo eso no pecó. Aun cuando después el diablo tocó su cuerpo, lo llenó de sarna, de llagas, de heridas. Imagínense ponerse así, hermanos, cuando la carne empezaba a supurar, como con pus, con ampollas, y luego que tronaban, hermanos, y era una terrible comezón y hinchazón. Era una enfermedad verdaderamente terrible, hermanos. Y cuando la mujer lo vio así, hermanos, ya en la pobreza, en la miseria y en la enfermedad, ¿qué fue lo que le dijo su esposa? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Son palabras fuertes, palabras fuertísimas. ¿Y qué fue lo que dijo este hombre sabio? Que recibiremos el bien de Dios y el mal no. En todo esto, Job no pecó. Y al final, ¿cómo vemos a Job? Restaurado, 4 veces más bendecido, pero con la misma mujer. Bueno, tenía que aprender. Ella también tenía que aprender, hermano. Dios es paciente. ¿Ok? Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ella pudo ver cómo su esposo, hermanos, aguantó todo eso, cómo se mantuvo firme en el Señor, cómo confió hasta el último en su fe, cómo se mantuvo él fiel a su fe. Fiel a su fe. ¿Ok? Y vio cómo el Señor le cuadruplicó todo cuanto tenía. Y esta mujer pudo haber dicho: realmente Dios es grande. Dios es maravilloso. Seguramente que se habrá, es una suposición, yo lo sé, hermanos, pero esto es por inferencia. ¿Okay? Como muchos de nosotros lo hemos hecho. Por eso, cuando dice el apóstol, cuando dice el Espíritu Santo, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? ¿Cuán importante es para usted, mi hermano, mi hermana, agradar a Dios? ¿Qué tan importante es? Por lo regular, cuando uno pide un favor, hermanos, uno quiere que se lo hagan pues a la manera de uno, ¿no? O a veces hasta, no, ya, espérame, estoy ocupado al ratito. No, lo necesito ya. ¿Ok? Ahora. Y de esta manera. O sea que a veces somos muy exigentes, ¿no? ¿Verdad? Para recibir algo somos muy exigentes, pero para dar, ¿qué tan buenos somos? Ahí es lo opuesto, ¿verdad? ¿Ok? El estar dispuestos en hacer el bien también. Agradar a nuestro Dios, hermanos. Primero, precisamente Él se agradó en otorgarnos la salvación, en proveernos la salvación, en hacer algo por nosotros. Él nos proveyó de todo lo que necesitamos: su palabra, su Santo Espíritu, un reino, una iglesia, hermanos. Y muchas bendiciones nos ha dado el Señor. Y eso que estoy tomando en cuenta solamente las bendiciones espirituales. Pero ¿y qué de las materiales? En el momento en que abrimos los ojos, despertamos y estamos bien, estamos con salud, estamos con fuerza, tenemos la suficiente inteligencia para aprender y hacer más trabajo, para tener un sustento en nuestra mesa, para ver a nuestros hijos sanos, bien. O sea, todo eso es bendición de Dios, hermanos. Dios se esfuerza en agradarnos, bendiciéndonos. Lo mismo también nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, sin obediencia a Dios no hay, hermanos, ese agrado para nuestro Dios. ¿Ok?
Cuando dice la Escritura, hermanos, que la gracia de Dios estaba sobre José, muchos piensan que Dios solamente elige a una persona y deposita en él su bendición. No, hay que hacer cosas que agradan a Dios para que su gracia esté en nosotros. Por eso, hermanos, cuán importante es entonces que nosotros venimos ante su presencia aquí ante nuestro Dios. ¿Con qué actitud, hermanos? ¿Con qué actitud? ¿Con qué confianza? ¿Con qué certeza? ¿Con qué disponibilidad a Dios? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y es que, hermanos, recuerda una cosa, el conocimiento acerca de Dios, esto lo que estamos viendo, hermanos, es teología pura, hermanos. Es teología pura. No tenemos que recurrir a otros comentaristas. Algunas veces, a veces tomamos en cuenta comentarios de otros hermanos de la iglesia del Señor para tal vez ampliar más nuestra idea, el concepto, la idea en sí. No, pero aquí está, hermano, la teología. Teos es la palabra Dios, logos, palabra, conocimiento, ciencia, ¿okay? Teología, conocimiento de Dios, conocimiento que viene de Dios. Y si Dios precisamente nos dejó este libro, hermanos, lleno de su teoría, no, ¿qué teoría? Lleno de su conocimiento, de su ciencia, ¿okay? Es para que aprendamos a confiar en Él, a creer en Él. Una vez que ya conocemos, hermanos, la ciencia de Dios y toda su naturaleza misma, eso nos lleva a la obediencia. A la obediencia, como dice mismo el Espíritu Santo en Romanos 11:22, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si tú permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. ¿Okay? Cuando Pablo habla de eso, hermanos, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, ¿de quién está hablando? ¿Quiénes fueron esos que cayeron? Todos los que perecieron en el desierto, hermanos, por su incredulidad. ¿Okay? Por su incredulidad. Y no pudieron alcanzar las promesas de nuestro Dios. Pero dice, la severidad para ellos, la bondad para contigo. Pero fíjese cuando dice, si tú permaneces en esa bondad, ¿qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa eso? Cuando dice la Escritura, si tú permaneces en esa bondad. Hay que hacer lo que nos dice. La bondad para contigo, si tú permaneces en esa bondad. Una condición. Está condicionada. La bondad, el amor de Dios, hermanos, está condicionada. Si tú permaneces. ¿Ok? Mantenernos ahí. ¿Ok? Por eso, lo importante en esto que estamos señalando todos, hermanos, es precisamente no medir, no calcular, no probar la fe de los demás, la de uno mismo. Mida su fe, calcule su fe, examínese a usted mismo. Como dice, mire, vaya conmigo así rápidamente en 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. No es. O 1 Corintios. Espérenme tantito, hermanos. ¿Cuál es la cita? Examínese a vosotros mismos
para ver si estás en la fe. ¿No será Romanos? Y antes de que se me acabe el tiempo. No, yo sé que está en Primera de Corintios, en Corintios, pero ándale, hermano, gracias. Segunda de Corintios 13. Bien, gracias, hermano. Segunda de Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos, ¿qué dice? Si estáis en la fe, ¿ok? Y dice, probaos a vosotros mismos nuevamente. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Wow, palabras duras, Si yo me considero, hermanos, que Cristo no está en mí, es porque realmente no estoy bien delante de Dios. Examinaos a vosotros mismos, cada uno a sí mismo se debe de autoexaminar. ¿Qué tan convencidos estamos? ¿Qué tan persuadidos estamos? ¿Qué tan obedientes somos delante de nuestro Dios? Para que cuando así oremos a nuestro Dios, hermanos, nos aseguremos de que realmente estamos siendo escuchados por Dios. Obviamente cuando lo hacemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a dejarle hasta aquí, hermanos. Y Dios mediante tocamos el último punto: purificados los corazones de mala conciencia y de agua pura. Vamos a tomarnos un receso, un descanso. Luego regresamos a la adoración a nuestro Dios. Tenemos visitantes entre nosotros.